Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una de las épocas más convulsas y definitorias de la historia moderna. Hoy vamos a desentrañar la cronología de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que redibujó el mapa del mundo y cambió para siempre la forma en que entendemos la guerra. Prepárense para sumergirse en los eventos clave, desde la chispa que encendió la pólvora hasta el tratado que intentó sellar la paz. Todo comienza en el verano de 1914 en Europa. Era un hervidero de alianzas, nacionalismos y ambiciones imperiales. La tensión era palpable, pero nadie imaginaba la catástrofe que estaba a punto de desatarse. El 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía realizaban una visita oficial. Mientras su comitiva recorría las calles, un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, disparó contra ellos, asesinándolos a ambos. Este acto, aparentemente aislado, fue el detonante. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia. Las alianzas se activaron como un efecto dominó. En cuestión de semanas, las grandes potencias europeas se declararon la guerra unas a otras. La Gran Guerra había comenzado. El plan alemán, conocido como el Plan Schlieffen, preveía una victoria rápida. La estrategia consistía en atravesar la neutral Bélgica para atacar Francia por sorpresa, derrotarla en pocas semanas y luego concentrar todas sus fuerzas en el frente oriental contra Rusia. En agosto de 1914, las tropas alemanas invadieron Bélgica, encontrando una resistencia más fuerte de lo esperado. A pesar de todo, avanzaron implacablemente hacia París. El gobierno francés huyó de la capital. Parecía que el plan alemán iba a tener éxito. Sin embargo, a principios de septiembre, en la primera batalla del Marne, las fuerzas francesas y británicas lograron detener el avance alemán en un contraataque desesperado. Este milagro del Marne salvó a París y marcó el fin de la guerra de movimientos en el frente occidental. Ambos bandos comenzaron a cavar, y así nació el paisaje más icónico y terrible de la guerra, a las trincheras. Llegamos a 1915. Lo que se esperaba que fuera una guerra corta se había estancado en un sangriento punto muerto. El frente occidental se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Una línea continua de trincheras, alambre de espino y barro. La vida en las trincheras era un infierno. Los soldados sufrían constantes bombardeos de artillería, enfermedades como el pie de trinchera, plagas de ratas y la amenaza constante de un ataque enemigo. La tierra de nadie, el espacio entre las trincheras opuestas, se convirtió en un cementerio de almas. Mientras tanto, en el frente oriental, la guerra era más fluida, pero igualmente brutal. Y en un intento por romper el estancamiento y abrir una nueva ruta de suministro hacia Rusia, los aliados lanzaron una ambiciosa campaña en la península de Galípoli, en el Imperio Otomano. La campaña, que duró de febrero de 1915 a enero de 1916, fue un desastre catastrófico para las fuerzas aliadas, principalmente australianas y neozelandesas, que sufrieron enormes bajas y finalmente tuvieron que evacuar. El año 1916 se recuerda como uno de los más sangrientos de la historia militar. En febrero, el ejército alemán lanzó una ofensiva masiva contra la ciudad fortaleza francesa de Verdún. El objetivo no era tanto conquistar la ciudad, sino desangrar al ejército francés hasta la rendición. La batalla de Verdún se convirtió en una carnicería de desgaste que duró casi 10 meses. Los franceses resistieron heroicamente bajo el lema «No pasarán». Para aliviar la presión sobre Verdún, los británicos y franceses lanzaron su propia gran ofensiva en julio a lo largo del río Sam. El primer día de la batalla del Sam fue el más mortífero en la historia del ejército británico, con casi 60,000 bajas. Al igual que Verdún, el Sam se convirtió en una batalla de desgaste con avances mínimos y un costo humano aterrador. Estas dos batallas, Verdún y el Somme, se convirtieron en el símbolo de la futilidad y el horror de la guerra de trincheras. Juntas, causaron más de 1,5 millones de bajas entre ambos bandos. El año 1917 fue un punto de inflexión. Dos eventos monumentales cambiaron el curso de la guerra. Primero, en abril, Estados Unidos, que se había mantenido neutral hasta entonces, declaró la guerra a Alemania. La decisión fue motivada en gran parte por la reanudación de la guerra submarina, sin restricciones por parte de Alemania,
que hundía barcos mercantes y de pasajeros, incluido el famoso Lusitania en 1915, y por la interceptación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía una alianza militar a México contra Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos, con sus vastos recursos industriales y humanos, inclinó la balanza de poder decisivamente a favor de los aliados. El segundo gran evento ocurrió en el frente oriental. Rusia, agotada por la guerra y las enormes pérdidas, se sumió en el caos. La Revolución de Febrero derrocó al zar Nicolás II, y en octubre, los bolcheviques de Lenin tomaron el poder. Una de sus primeras acciones fue sacar a Rusia de la guerra. Firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918, esto liberó a cientos de miles de soldados alemanes para ser transferidos al frente occidental. Con Rusia fuera de la guerra, el alto mando alemán vio una última oportunidad para ganar antes de que la fuerza total de Estados Unidos se hiciera sentir en Europa. En la primavera de 1918, lanzaron una serie de ofensivas masivas, conocidas como la Ofensiva de Primavera o Kaiserschlacht, utilizando nuevas tácticas de infiltración. Lograron romper las líneas aliadas y avanzar profundamente en territorio francés, como no se había visto desde 1914. Por un momento, pareció que podían lograr la victoria. Sin embargo, el esfuerzo agotó a las tropas alemanas, que carecían de reservas y suministros. Los aliados, reforzados por las tropas estadounidenses frescas y motivadas, lograron contener la ofensiva y lanzaron una contraofensiva decisiva en agosto, conocida como la Ofensiva de los 100 días Andos. Las líneas alemanas comenzaron a colapsar. En casa, Alemania sufría de hambruna y agitación social. Sus aliados, Bulgaria, el Imperio Otomano y Austria-Hungría, se rindieron uno tras otro. Finalmente, con el ejército en retirada y una revolución en marcha, el Kaiser Guillermo II abdicó. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio. En los campos de batalla de Europa, los cañones finalmente enmudecieron. La guerra había terminado, pero la paz aún estaba por construirse. En enero de 1919, los líderes de las potencias vencedoras se reunieron en París para decidir el destino de Europa. Las negociaciones estuvieron dominadas por los cuatro Grands: Woodrow Wilson de Estados Unidos, David Lloyd George de Gran Bretaña, Georges Clemenceau de Francia y Vittorio Orlando de Italia. Las discusiones fueron tensas. Francia, que había sufrido enormemente, buscaba seguridad y duras reparaciones de Alemania. Gran Bretaña quería mantener su imperio y el equilibrio de poder en Europa. Estados Unidos, a través de los 14 puntos de Wilson, abogaba por una paz justa y la creación de una Liga de Naciones para prevenir futuras guerras. El resultado de estas negociaciones fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato de Sarajevo. El tratado impuso a Alemania la culpa total de la guerra, enormes reparaciones económicas, drásticas limitaciones a su ejército y la pérdida de sus colonias y territorios, aunque se pretendía que asegurara una paz duradera. Muchos historiadores argumentan que sus duras condiciones sembraron las semillas del resentimiento en Alemania, creando un caldo de cultivo para el ascenso de ideologías extremistas y finalmente para el estallido de una Segunda Guerra Mundial apenas 20 años después. La Primera Guerra Mundial dejó un legado imborrable. Más de 15 millones de personas, entre militares y civiles, perdieron la vida. Imperios centenarios como el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán desaparecieron. Nuevos países surgieron en Europa y Oriente Medio. La tecnología de la guerra avanzó de manera aterradora, con el uso de tanques, aviones, submarinos y armas químicas. Socialmente, la guerra aceleró cambios profundos, como el sufragio femenino en muchos países, y dejó una generación marcada por el trauma psicológico. La generación perdida. El conflicto demostró la capacidad de la humanidad para la destrucción a una escala industrial sin precedentes. Recordar esta cronología no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una lección sobre las frágiles bases de la paz y las devastadoras consecuencias del conflicto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los grandes momentos de la historia, no olvides darle a me gusta,
suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Déjanos en los comentarios qué otro evento histórico te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.